Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ignacio Bustillo, soy el organizador del evento. No sé si conocéis Open Analytics, pero estamos organizando estas jornadas con motivo de que queremos difundir lo que son las herramientas open source en el mundo de la analítica. Y tenemos 4 grandes pilares, ¿vale?, que son el Business Intelligence, el Data Mining, Big Data y Open Data, ¿vale? Nosotros estamos buscando siempre hacer un evento anual que reúna las cuatro patas. Lo que pasa que es en octubre, ¿vale? Debido a la difusión que tuvimos en el evento pasado, nos hemos planteado crear estas jornadas temáticas, como por ejemplo la de hoy, que es de Data Mining, y la de febrero que tuvimos de Business Intelligence. Aquí podéis ver la programación que tenemos para estos próximos meses. Tuvimos el de Business Intelligence, que fue en febrero. En marzo estamos con el Data Mining. Vamos a saltar a abril, porque en abril vamos a colaborar con las jornadas de periodismo de datos, ¿vale? Y en mayo estaremos con Big Data, que ya hoy hemos anunciado en el Meetup que vamos a estar en mayo haciéndolo. Y por último tenemos el de Open Data, que van a ser con nuestros amigos de OpenCrato, que son los de Open Data Sevilla, que van a estar colaborando con una serie de charlas con nosotros. Del taller de Big Data tenemos una charla confirmada de Data Mining en Hadoop, y también estamos con Cassandra, ¿vale? Iremos, conforme pasen los días, confirmando estas charlas sobre las tecnologías que hay en el mundo Big Data. Para los que os perdisteis el taller de Business Intelligence, comentaros que ya hemos subido las diapositivas que se usaron en aquel taller, están en SlideShare, y también tenemos los vídeos. Ahora mismo estamos grabando también las presentaciones que van a hacer nuestros compañeros, entonces la idea es ponerlo al público. Bueno, comentaros, hay muchos de vosotros que os habéis apuntado al Meetup, ¿vale? También hay otros que os habéis apuntado a un formulario que hemos hecho. Bueno, ya hemos convocado el de Big Data para que lo tengáis en la agenda. Y bueno, la charla de hoy van a ser 3, ¿vale? Hemos querido hacer estas charlas para fomentar las herramientas de Data Mining. Hay una que es Canime, que se va a encargar mi compañero Diego, y después las de R, que van a ser hechas por la comunidad de R hispano. Fomentar un poco la comunidad de R, que gracias a ellos vamos a tener estas charlas, ¿vale? Entonces la idea es que mis compañeros vayan subiendo ahora aquí a dar la charla. Por favor, Diego, cuando puedas. Diego es un profesor de la Universidad de Cantabria, es encargado... ¿Te encargas? ¿Me lo sacas? Es aquí abajo. El azul. Vale, es profesor de la Universidad de Cantabria. Se dedica al tema de minería de datos, también da clases de inteligencia artificial, y la idea es que nos esté hablando sobre Canime, ¿vale? No me he equivocado del cable, ¿no? No, está bien. Ya está. Ya está la primera. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, soy Diego y vengo de la Universidad de Cantabria, del grupo de lenguajes y sistemas informáticos. Ya estuve en la primera jornada de Open Analytics hablando de la minería de datos. Así que hoy vamos a hablar de la minería de datos, pero haciendo una pequeña aplicación con una herramienta que es Canime, ¿de acuerdo? Como me comentan que, bueno, quizá no todos los que estén aquí y quizá la mayoría no tengan conocimientos de minería de datos, quizá incluso sepan lo que es, pero no sepan exactamente lo que se puede conseguir con ello, me van a permitir que, al igual que en todas las charlas que tengo de minería de datos, haga una pequeña introducción al contexto, ¿de acuerdo?, antes de ponernos ya a hacer casos de uso para que todos nos pongamos al mismo nivel, ¿vale? Seguro que todos sabemos aquí o conocemos la gran cantidad de datos que hay almacenados, por ejemplo, de empresas como supermercados, bancos, o datos de interacción en redes sociales por parte de los usuarios, o en muchos otros ámbitos, educativo, gubernamental, médico, ¿vale? ¿Qué hacemos con todos esos datos? Bueno, pues podríamos utilizarlos para extraer información relevante con el objeto de ayudar a la toma de decisiones en nuestro negocio, o al diagnóstico médico en la medicina, o a muchos otros casos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos hacer eso? Existen diversas técnicas estadísticas de Business Intelligence, pero también hay unas técnicas concretas que son las de minería de datos. Siempre también comento que hay muchas definiciones en la web de lo que es la minería de datos,
pero sinceramente yo las veo demasiado pesadas, demasiado tediosas a veces. Nos vamos a conformar con definirla como un proceso que consistiría en entender y extraer información relevante para el desarrollo del negocio que no podría ser extraída de otra forma, que aplicando técnicas y algoritmos de minería de datos, ¿de acuerdo? Y no puedo continuar sin por lo menos pararme un minuto a comentar para que la gente que esté ahora mismo presente aquí, viendo mi presentación, no se vaya con la sensación de que la minería de datos es: cojo unos datos, cojo un algoritmo, lo aplico y saco la información. Es un proceso mucho más complejo, ¿de acuerdo? En esta presentación solo vamos a ver esa parte. Pero la minería de datos requiere un entendimiento del negocio en el que estamos trabajando. Si nuestro cliente es un banco, necesitaremos entender cómo trabaja o cómo funciona un banco. Necesitaremos entender cómo están estructurados los datos, cómo están almacenados, qué es lo que significan. Y necesitaremos preparar los datos antes de ya pasar a la fase de modelado, que sería la de aplicar algoritmos y técnicas de minería de datos para extraer la información. Pero muy importante también, que es algo que no veremos hoy en las pruebas, pero que siempre hay que hacer, es evaluar esa información. Nosotros podemos sacar información relativa a lo que queramos con los datos, pero ¿esa información es fiable? ¿Esa información responde a las necesidades del usuario, responde a las necesidades del negocio? El experto en minería de datos tiene que determinar eso, con determinadas medidas de calidad que existen para ello. Si no es así, el proceso ha de repetirse por completo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ya con esto, por lo menos, todos nos vamos con la sensación o con el pensamiento de que la minería de datos no es coger datos, aplicar algoritmos y sacar información. Pero es que eso es lo que vamos a hacer en la presentación, ¿de acuerdo? Para que vean ustedes pues, algunas pruebas, algunos ejemplos de algoritmo de minerías de datos con Canime. Antes de pasar a los ejemplos, comentar, esto no puedo pasar sin comentarlo, que existen 3 grandes grupos de algoritmos de minería de datos, que son los de agrupamiento o clustering, los de reglas de asociación y los de predicción con clasificación. Existe otro tipo de predicción que es regresión, pero tampoco vamos a hablar de ello hoy. Bueno, y entonces me van a permitir que pegue un salto entre definiciones de minería de datos a la herramienta, ¿de acuerdo?, que vamos a utilizar para hacer unas pequeñas pruebas y que ustedes vean cómo podrían utilizarla para extraer información de sus datos. La herramienta se llama KNIME, la K suele ser muda, ¿de acuerdo?, aunque algunas personas lo pronuncien Canime. Es una herramienta que fue desarrollada por una empresa suiza que está ubicada en Konstanz hace unos pocos años. Es una herramienta de minería de datos relativamente nueva comparado con otras que ya llevan muchísimos años, algunas más de una década, disponibles para descargarse. Como he dicho, es libre, por lo que ustedes pueden ir a la página canime.org o nime.org si lo pronunciamos bien, y descargarla, ¿de acuerdo?, en la versión pues, de 32 bits, 64 bits para el sistema operativo que ustedes usen en su computador. Bien, una vez descargado e instalada, al abrirla, se nos abrirá esta pantalla. Vale. Canime funciona como flujo de nodos. Y ahora igual todo el mundo se estará preguntando qué es eso de los nodos. Bueno, los nodos lo que encapsulan son una funcionalidad concreta. Una funcionalidad concreta puede ser cargar un fichero de texto o leer los datos de una base de datos o aplicar un algoritmo de minería de datos. ¿Dónde encontramos esos nodos? Si vamos a la parte inferior izquierda de la pantalla, ahí, ¿de acuerdo?, ahí es donde encontraremos los nodos. Hay distintos tipos de nodos, como he comentado. Nodos de entrada-salida para leer ficheros, nodos de acceso a la base de datos, nodos para aplicar minería de datos. ¿Cómo funciona Canime? Imaginemos que queremos un nodo para extraer datos e información de una base de datos, ¿de acuerdo? Para extraerlos, pues, utilizando, por ejemplo, una consulta select SQL. Pues iríamos a la sección de nodos de bases de datos, la expandiríamos y veríamos aquí todos los nodos disponibles. Como lo que queremos es leer de una base de datos, escogemos un nodo, que es el Database Reader, que sirve para leer datos de la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo utilizamos? Hacemos clic encima de él y lo arrastramos hacia la pantalla central. Y ya nos aparece ahí el nodo. El nodo necesitaremos, mejor dicho, decirle al nodo qué datos queremos leer y de qué bases de datos. ¿Cómo se configura un nodo? Haciendo doble clic encima de él, ahí, se nos abre la pantalla de configuración. Bueno, pues este nodo le configuraremos diciéndole a qué base de datos queremos conectarnos, cuál es nuestro usuario, nuestro password si lo necesitamos, y le daremos pues, la instrucción select para que coja los datos que nosotros requerimos de la base de datos. ¿Queda entendido esto de los nodos? Yo creo más o menos, ¿no? Cómo funciona. Queremos una funcionalidad concreta, cogemos el nodo, lo arrastramos a la pantalla central y ya veremos cómo lo utilizamos. Bueno, pues antes de pasar a hacer un ejemplo de aplicación de algoritmos de minería de datos, me van a permitir que, por supuesto, explique primero
uno de los tipos de algoritmos que vamos a utilizar para el ejemplo, que son los de agrupamiento. Seguro que ustedes muchos ya lo conocen, pero para los que no, los algoritmos de agrupamiento son un conjunto de técnicas de minería de datos que determinan y asignan a los individuos o elementos a grupos de similares características. Vamos a ponerlo con ejemplos. En realidad sería crear diferentes subconjuntos de datos que consisten en características similares. Por ejemplo, intentar identificar grupos de rasgos comunes en una población, o conocer el perfil de los usuarios o los distintos perfiles de usuarios que existen en una red social, o agrupar los datos de una campaña de marketing según los resultados obtenidos. Lo que intentamos básicamente es esto de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos grupos de datos repartidos por nuestro diagrama, ¿vale? En este caso de 2 dimensiones, con 2 datos, y lo que intentamos es buscar grupos de datos, por ejemplo, en este caso, que se habrían detectado 3 grupos de datos, unos coloreados de rojo, otros coloreados de azul y otros de verde, ¿vale? Eso es lo que intentamos con el clustering. Yo siempre pongo este ejemplo porque es algo que tengo muy a mano y la verdad es que yo creo que es bastante sencillo de entender. Imaginemos que tenemos la actividad que unos alumnos desarrollan en un curso online, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero por actividad? Tenemos el tiempo que dedican a la asignatura, el número de sesiones que dedican a la asignatura, los mensajes que escriben y que leen en el foro. ¿Qué podríamos hacer con esta información? Podríamos intentar definir perfiles de usuario, ¿de acuerdo? De los cursos online, o de un curso online en concreto. Bien, al aplicar un algoritmo llamado K-means, en este caso me podrían aparecer y me aparecen estos 3 grupos de alumnos que tienen estas características. Un primer grupo de alumnos que dedica muy poco tiempo, como vemos, solo 103 minutos a la asignatura, 10 sesiones y solo ha lanzado 5 mensajes en el foro. Otro grupo de alumnos un poco más trabajador que ha dedicado más tiempo, más sesiones y ha tenido más actividad en el foro. Y un grupo, bueno, pues de superalumnos que han dedicado una cantidad de tiempo exagerada comparado con los demás grupos, ¿vale? Bien, la técnica de clustering nos ha permitido identificar 3 perfiles de alumnos. Alguna persona se preguntará para qué podría servir todo esto. Es decir, vale, tengo los perfiles de alumnos, ¿y qué hago con ellos? Bueno, esto es parte de un estudio mayor de la Universidad de Cantabria con cursos online, en el que todavía seguimos inmersos, pero este tipo de estudios, no solamente el de clustering, sino el de muchas otras técnicas aplicadas sobre estos mismos datos, servía y sirvió para orientar a los instructores en cursos online a identificar a sus alumnos y, una vez identificados, ver cómo podían mejorar el curso y el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el rendimiento de los alumnos. Realmente esto tuvo éxito. En sucesivos cursos, el profesor con estos datos aplicó mejoras y consiguió que el rendimiento de los alumnos aumentara. Bien, una vez sabida pues, cuál es la utilidad de la minería de datos, qué es esto del clustering y demás, vamos a hacer un pequeño ejemplo, si no les importa, con K9. Bueno, hemos dicho que queremos aplicar un algoritmo de minería de datos de clustering, ¿vale? Concretamente uno que se llama K-means, K-medias, que no nos interesa saber cómo funciona, solo que retorna clusters, ¿vale? Bueno, lo primero que necesitaremos, evidentemente, es cargar los datos. Yo no tengo mis datos en una base de datos, sino en un fichero de texto con un formato predeterminado en mi computadora, ¿vale? Entonces, como este nodo de base de datos no lo necesito, yo le voy a borrar y me voy a ir a buscar un nodo que tenga la funcionalidad de leer datos de mi ordenador. Entonces voy a los nodos de I/O, entrada-salida, dentro de estos a los de lectura, y me aparecen varios tipos de nodos para leer ficheros con distintos tipos de formato. Yo lo tengo en un formato que se llama .arf, ¿vale? No me voy a poner a explicar a lo que es el .arf, pero bueno, me creéis en que están estructurados así, ¿de acuerdo? Y yo, por tanto, tendré que cargarle con un nodo que tenga esa funcionalidad. Vemos que está aquí, yo le arrastro hacia la pantalla central y ya tengo mi nodo. ¿Qué haré a continuación? Configurarle, ¿vale? Cualquiera de ustedes, si quiere utilizar K9 y tiene un fichero en el ordenador almacenado con sus datos, pues cogerá este nodo, le dará al navegador y cargará los datos. Yo los tengo en este ficherito de aquí, ¿vale? Le doy a OK, le podía dar a aplicar también, pero el resultado ahora mismo sería el mismo, en este nodo no hay diferencia. Y vemos que había unas lucecitas rojas y se habían fijado antes que ha pasado a amarilla, ¿no? Eso significa que el nodo ha pasado de no estar configurado y no poder funcionar a tener los parámetros necesarios para funcionar, pero significa que aún no está operativo también, porque si habría algún error de formato, por ejemplo, en los datos, al ejecutarlo daría error. Bueno, pues lo que nos queda es ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? Si seleccionamos el nodo y vamos arriba a la pantallita, veremos un símbolo de play, le pulsamos, vemos que ha hecho una pequeña ejecución muy rápida y se ha puesto en verde. Eso significa que nuestro nodo ha funcionado correctamente y ha cargado los datos en este caso, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué queríamos hacer a continuación? Aplicar un algoritmo de clustering de minería de datos. Pues vamos a la sección de mining de K9, buscamos la subsección de clustering, dentro de esta
hay varios algoritmos. Bueno, pues como hemos dicho que íbamos a aplicar k-means, ¿no? Cogemos el de la funcionalidad de k-means y lo arrastramos hacia aquí. Bien, el nodo de k-means ahora mismo dice, vale, yo tengo la funcionalidad para hacer clustering, pero no tengo los datos. ¿Cómo le pasamos los datos que hemos cargado? Seguro que la mayoría de ustedes ya han sido muy avispados y habrán visto que aquí hay una flechita apuntando hacia afuera, hacia la derecha, y otra en el otro lado hacia la izquierda apuntando hacia dentro del nodo, ¿no? Bueno, pues tan sencillo como conectarlos. Simplemente pulsan encima de una de las flechitas, arrastran el ratón y lo conectan a la otra, a la de entrada, ¿de acuerdo? Salida-entrada, conectados. El nodo k-means dice, estoy en amarillo porque ya recibo lo suficiente como para poder funcionar, pero aún no me he ejecutado. Hacemos lo mismo. Pulsamos al play arriba y ejecutamos. Se ha puesto en verde, ya ha generado nuestros clústeres entonces. ¿Cómo podemos ver los resultados de este nodo? Cabrían varias opciones. La primera y más simple sería pulsar con el botón derecho del ratón encima del nodo y dentro de todas las opciones dar al view, que aparece con una lupa, ¿vale?, en el cluster view. Y veríamos los datos de una forma textual, ¿vale? Los datos que os he enseñado antes en la transparencia, con unos cuantos atributos más, ¿de acuerdo? Pero los clusters son exactamente los mismos, ¿vale? Los alumnos con poca actividad, con media actividad y con una actividad muy alta. Hombre, evidentemente no es una forma muy sana o muy intuitiva de visualizar los clusters. De hecho, analizar esto podría dar más de un dolor de cabeza. Hay formas, y k-means iba a decir KNIME, tiene esa ventaja de ofrecer funcionalidades específicas muy buenas para visualizar datos también, no solamente para aplicar algoritmos de minería de datos. Entonces, si querríamos, por ejemplo, visualizar los datos de esta forma que yo os proponía, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, cada alumno en este caso coloreado según el clúster, según el perfil en el que ha caído, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues existe un nodo que se llama Color Manager, que sirve para colorear, ¿vale? Pues le arrastramos hacia aquí. Me van a disculpar, pero con una mano y con la otra en el micrófono tengo dificultad para hacerlo. ¿Vale? Y una vez que he arrastrado, conectamos los nodos. Le ejecutamos, igual que hemos hecho con el resto. Si abrimos la configuración, lo que vemos que ha hecho este nodo es decir, los alumnos que hayan caído en el clúster 2, en el grupo 2 se colorean de rojo, los del 0 en verde, los del azul, los del 1, perdón, en azul. Se habrán fijado en que pone 0, 1 y 2 en vez de 1 y 2, 3. Bueno, esto es una licencia del algoritmo como lo han implementado. En vez de empezar a contar en 1, empiezan en 0, pero sin más. Vale, pero aún no los tenemos mostrados. Queríamos mostrarlos con un diagrama que se llama en inglés scatter, ¿de acuerdo? Solo tendríamos que buscarlo en Data View, el scatter plot, arrastrarlo hacia la pantalla, conectar el nodo que ya lo ha coloreado y ejecutarlo como hemos ejecutado el resto, ¿vale? Y si ahora le damos al botón derecho del ratón y a ver ese plot, ese diagrama, pues veremos con un atributo, con un campo en el eje de las Y y con otro campo en el eje de las X, a nuestros alumnos repartidos por grupos, ¿vale? Bueno, pues espero que más o menos para hacer clustering les quede claro por este ejemplo y que esto sería aplicable a otro tipo de algoritmos de minería de datos. Y para ello, vamos a pasar al siguiente tipo de algoritmos que tengo aquí preparado, que sería los algoritmos de clasificación. Este es un ejemplo que también puse en la otra jornada de Open Analytics y lo vamos a intentar ver también con KNIME, ¿de acuerdo? La clasificación consiste en clasificar, valga la redundancia, individuos en una determinada clase según sus características para poder inferir predicciones futuras sobre nuevos datos, para conocer si un cliente realizará la hipoteca en un banco respecto de sus características, si las acciones de una empresa subirán o bajarán en un determinado momento, si un alumno suspenderá o probará la asignatura según la actividad que esté desarrollando en un curso, si un paciente tiene una enfermedad concreta según sus síntomas, datos personales u otro tipo de datos. O sea, una especie de diagnóstico. O si una campaña de marketing tendrá éxito. Como digo, yo la otra vez puse este ejemplo y me gusta repetirlo porque creo que es bastante visual, ¿vale? Tenemos un conjunto de datos que lo que muestran es una campaña de marketing de un banco portugués en el cual intentaban convencer a sus clientes de que contrataran un depósito con ellos. Almacenaron los datos referentes a si el cliente contrató el depósito o no y además almacenaron datos relativos al estado civil de la persona, al género, la edad. También almacenaron datos relativos a la duración de la llamada, al mes en que llamaron, a las hipotecas que tiene el cliente con el banco, los créditos y muchos otros datos. Bueno, pues aplicando un algoritmo, por ejemplo, que se llama CEPO 4.5 de clasificación, se obtenía en forma de árbol
un modelo de predicción, ¿de acuerdo?, que decía que si la duración de la llamada había sido menor de 211 segundos, la persona no contrataba el depósito. Bueno, pues bien. Si la duración de la llamada había sido mayor que ese tiempo, pero menor que 645 segundos, dependía de la edad de la persona ya, o sea, ya era más propensa a contratar el depósito, pero entonces ya tendríamos que mirar la edad de la persona. Bueno, parece que los mayores de 60 años, aun con el tiempo hablado o dedicado al teléfono, no contrataban el depósito. Se ve que muchos de ellos quizá tenían ganas de hablar, pero no de contratar depósitos, o cualquier otra circunstancia que se pudiera dar, ¿de acuerdo? Bueno. En caso de que el tiempo de la llamada fuera mayor de 645 segundos, ahí ya cabría más la posibilidad de que la persona estuviera dispuesta a contratar un depósito. Entonces dependería de si estaba casada o no. Si no estaba casada, podría depender de muchos otros factores. Si estuviera casada, pues parece que dependería también de si esa persona tenía un crédito ya con el banco o no. Si lo tenía, lo más probable es que contratara el depósito. Ahora otra vez alguien se podrá estar preguntando, bueno, ¿y para qué me serviría o para qué serviría un banco o una empresa de marketing esta información? Bueno, pues le serviría, primero, para identificar los rasgos de las personas que son propensas a contratar servicios con ellos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Para qué? Con el objetivo de mejorar las campañas de marketing futuras. Y lo mismo, y más importante, identificar los rasgos y características de aquellas personas que no son tan propensas a contratar esos servicios. Ahí sí que es donde el banco, en este caso, querría mejorar la campaña de marketing en un futuro y con esto podría identificar a esas personas para poder personalizar la siguiente campaña y pues, vender más depósitos en este caso, ¿vale? Para eso podría servir la clasificación, amén de para muchas otras cosas. Bueno, un ejemplo en Canine, y para este caso me van a permitir que en este caso voy a reutilizar el art.reader y voy a leer el otro fichero que tenía preparado, ¿de acuerdo?, que es el del banco. Le doy a OK. Y en este caso tendría que volver a ejecutarle, ¿vale?, porque ha vuelto a cargar otro fichero distinto. Ahora al nodo Camins le estaría llegando el fichero del banco en vez del otro fichero. Bueno, pero lo que queremos no es Camins, lo que queremos es aplicar un algoritmo de clasificación. Podríamos ir en Canine a la sección propia que tiene de clasificación de nodos propios, ¿de acuerdo?, que están por aquí, como Decision Tree y compañía. Lo bueno de Canine, y que también me gustaría enseñarles, es que puede cargar plugins que implementen funcionalidades que tienen otros software de minería de datos. Por ejemplo, en este caso yo tengo un plugin de un software de minería de datos muy conocido que es Weka. ¿Qué me permitiría esto? Que todos los algoritmos que están implementados en Weka los pudiera utilizar en Canine, amén efectivamente de los que también tenga Canine. Entonces, voy a mostrarles cómo los algoritmos de Weka los puedo utilizar en Canine como si fueran algoritmos propios de Canine. Busco los algoritmos de clasificación de Weka, voy a los árboles, ya que antes he hecho un árbol de clasificación, y voy a probar, por ejemplo, con J48. Lo arrastro a la pantalla y es, como digo, un nodo como si fuera de Canine, ¿de acuerdo? Lo conecto aquí. De hecho, lo bueno que tiene Canine es que puedes conectar los nodos varias veces a varios otros nodos, ¿de acuerdo?, con sus respectivas salidas. Doy al play, ejecuto, este tardará un poco más, pero al final me acabará sacando un modelo parecido al que acabo de enseñar yo en las transparencias, ¿de acuerdo?, con esos datos bancarios que les acabo de mostrar. Este modelo se podría visualizar, al igual que visualizábamos los clústeres dando al view, a la sección de view, veríamos que de esta forma es un poco difícil leer el árbol porque es bastante más grande de lo que yo había mostrado. Lo bueno de Canine, otra vez, es que, como he dicho, tiene muchas otras formas de visualizar los datos. Por supuesto, decir que Canine tiene muchas otras funcionalidades aparte de visualizar los datos, como es utilizar perdonad que estoy un poco ronco, como es utilizar algoritmos estadísticos, y lo bueno que tiene también es que es muy sencillo, si tienen conocimientos de Java o de programación, implementar nuevos nodos ad hoc, ¿vale?, hechos para uno mismo, pero que luego otros puedan utilizar. En Canine se permite subirlos al repositorio de Canine que tienen en la página misma, ¿de acuerdo?, para que otra gente pueda utilizarlos. De hecho, precisamente por eso Canine está cogiendo tanta fuerza últimamente, porque cada vez hay más gente desarrollando nodos con nuevas funcionalidades. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quisieran desarrollar un nodo o utilizar una funcionalidad de otra persona que lo haya colgado, lo podrían hacer igual que yo he utilizado el nodo de una herramienta como Weka. ¿Bien? Bueno, pues voy a dar por finalizada la charla aquí, con estos ejemplos, y si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, te traen el micrófono, ¿no? Bueno, yo puedo hablar desde aquí. Ah, que tiene el micrófono.
En el ejemplo del clustering, cuando das a visualizar los datos, no tienes ningún criterio, no puedes elegir el criterio como quieres visualizarlos. O sea, tienes un scatter plot, pero ¿qué información es la que muestra? Vale, buena pregunta. Voy a volver a ejecutar el ejemplo, ¿de acuerdo? Para responderte. Voy a volver a cargarle, porque antes he cargado el otro fichero de datos. Bueno, me viene bien esto, porque aunque no lo había dicho, ya de paso decir que si queremos ejecutar un flujo completo, en vez de pulsar al play, tenemos el siguiente botón, que es doble play, ¿de acuerdo? Que si lo pulsas, va ejecutando los nodos uno a uno, ¿vale? Que están conectados. Dicho eso, vamos al scatter plot y vamos a ver los datos. Tú dices, vale, veo los datos visualizados así, ¿no? Sí, antes no lo he explicado porque, bueno, estaba intentando adaptarme al tiempo que tenía para explicarme, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos configurar qué parámetros o qué atributos queremos en el eje de las X y qué atributos queremos en el eje de las Y. Yo tenía en el eje de las X el tiempo total que habían dedicado los alumnos y en las Y el número de sesiones. Podrías modificarlo, cambiarlo y visualizarlo de otra forma. No te da, o sea, no te propone algo como para que tú puedas visualizar los grupos mejor. O sea, ahí estás todo el trabajo del analista. Ese tipo de tareas normalmente quedan en manos del experto en minería de datos, porque es cuando tiene los resultados los que tiene que ir visualizándolos y ir viendo a ver qué es lo que le interesa más y qué es lo que no. Por supuesto, si hay otros tipos de visualización, pero nada te va a decir visualízame los datos de esta forma o visualízamelos de esta otra. Vas a tener que ser tú como experto y como conocedor de los datos el que diga, pues en vez de visualizar estas columnas, quiero visualizar estas otras. O quiero un gráfico en 3D, que por ahí también hay una opción, bueno, pues para poner otro eje y verlos de otra forma. ¿Vale? Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. ¿Quién era? Con respecto al tratamiento de bases de datos. Sí. ¿El programa trae los datos y los lee o los lee directamente en la base de datos? Los lee directamente de la base de datos. ¿Y las ejecuciones de los modelos o de las visualizaciones siguientes lo hace lo mismo? ¿O es más de me tengo que leer, tarda un montón? ¿Lo puede hacer directamente allí? Hace exactamente lo mismo, porque carga los datos, digamos, como tablas de conocimiento. Es decir, imagínate que cuando carga los datos, da igual que los cargue de un fichero en .arg, un fichero CSV, que un fichero, unos datos que extraiga de una base de datos. Él los carga y los transforma al mismo formato todos, para luego poder pasárselos al resto de algoritmos. No tengo aquí un ejemplo de lectura de bases de datos, de acuerdo, en este caso, pero yo si arrastraría el nodo que comentaba antes de Database Reader y lo pusiera aquí, una vez leído los datos, podría conectar esto aquí. En algunas ocasiones puede que haga falta transformaciones, ¿de acuerdo? Todo depende de lo que estés haciendo, pero habría veces que podrías hacerlo también. Pero no podrías ejecutar los datos en el servidor, tendría que ser en tu RAM, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, tú esto sí. Lo ejecutas en tu ordenador. Claro. Vale, el Canine está en tu ordenador y por tanto toda la ejecución va ahí. Lo que yo digo es, ¿podrías conectarlo a un servidor? Sí, claro, sin ningún problema. De hecho, tiene opciones para ello. Vale. Ahora mismo no sé si este nodo en concreto o era otro. Es que yo, sí, ahora mismo de memoria te diría, porque este tiene para las conexiones internas, pero creo que hay alguno por aquí que yo nunca he necesitado utilizar porque yo mis datos es que los tengo siempre almacenados aquí, pero que creo que de hecho es este de Database Connection Reader, que permite conectarse a bases de datos que estén en otros servidores. Entonces sí, la funcionalidad sé que existe en algún sitio, ¿vale? No sé si este nodo exactamente. Bien, comparado con Weka, has comentado que se pueden utilizar los plugins estos de algoritmos de Weka y lo veo mucho más, en cuanto a la interfaz, mucho más intuitivo, ¿no?, de utilizar. Pero además de eso, no sé si hay otras ventajas o desventajas comparado con la herramienta. La gran ventaja es la que comentaba antes muy por encima, que yo, bueno, por lo menos yo creo que es la gran ventaja, que es que lo primero, al ser software libre y tener la facilidad, porque existe un tutorial bastante sencillo de cómo programar, si tienes conocimientos en Java, un nodo para implementar una funcionalidad concreta. Entonces, eso permite que los usuarios generen gran cantidad de nodos con funcionalidades diversas y que cuando tú vayas a descargarte la herramienta y busques una funcionalidad concreta, seguramente ya esté creada y seguramente ya esté subida a la página de Nine en este caso. Dicho eso, también ya digo que por defecto Nine ofrece muchas más funcionalidades de las que ofrece Weka. Por aquí puedes encontrar mogollón de software, o mejor dicho, mogollón de técnicas estadísticas,
otros algoritmos de minería de datos que no ofrece y otras muchas opciones. Entonces, evidentemente por el tiempo aquí no podría mostrarlas todas porque nos tiraríamos días, ¿de acuerdo? Pero que sepas que las ventajas son dos. La de que KNIME ofrece ya de por sí bastante más funcionalidades que Weka, aparte de ser más intuitivo, vamos a decir que son entonces 3, y que además la comunidad está desarrollando nodos y nodos y nodos con funcionalidades. Tenemos la última pregunta, Diego. Hola, mira, yo te quería preguntar porque, por ejemplo, para el clúster, si quieres hacer varios, ¿sabes? Aquí te has sacado 3 segmentos, ¿no? ¿Aplico, perdona? Para aplicar un clúster, por ejemplo, aquí te has sacado 3 segmentos, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo optimizarías para decidir si son 3, 4 o 2? Vale, esto también, para adaptarme al tiempo en la presentación no lo había explicado, evidentemente, pero antes he dicho que para entrar a la configuración de un nodo hay que hacer doble clic encima de él, ¿no? Pues en este caso tenemos Camins. Haríamos doble clic encima de él, nos aparecería la configuración y, bueno, por defecto estaban 3 clústeres, por eso han salido 3. Si aquí pongo 4, me saldrán 4, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la forma de decidir tú cuántos grupos quieres, en este caso concreto. ¿Y te salen luego las medias o las variables o algo así para saber...? Te sale exactamente el mismo resultado que con 3 clústeres, pero claro, con 4 pero para clústeres. decidir, ¿sabes que lo haces a partir del gráfico? ¿Cómo, perdona? Para decidir, en realidad, si lo que quieres es segmentar en 3 o en 4, a ver cuál es la mejor segmentación. Vuelvo a decir lo mismo que antes. Una cosa es que tú sepas aplicar minería de datos, pero luego también tienes que saber cómo configurar el algoritmo. Eso nada te lo va a hacer automáticamente. De hecho, es lo que explicaba antes, con esta transparencia, lo que quería decir también un poco, que la minería de datos, claro, no consiste solo en coger el algoritmo y aplicarlo con un parámetro, sino que al final el experto en minería de datos, en el caso que tú dices, por ejemplo, tendría que decir, vale, tengo este resultado con 3 clústeres, ¿me sirve de algo? Pues voy a probar con 4, voy a ver qué resultados obtengo y voy a ver si son más informativos o menos informativos. Automatizar los parámetros de la minería de datos o los algoritmos es un tema tan sumamente complejo que todavía da mucho que hablar. Quizá algún día. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros. Voy a atarlo con esto y seguramente lo hago ahí. No importa. ¿Lo puedo hacer ahí? Bueno, pues ahora la charla de ahora viene de Carlos Ortega, es miembro de la comunidad de R hispano y gracias a él tenemos las 2 charlas que vamos a tener de R. Nuestro amigo es físico y no se dedica profesionalmente a lo que es R, pero sí que lo hace por amor, ¿no? Por amor a este gran programa de estadística. Entonces le voy a pasar la palabra a Carlos. ¿Se me oye? ¿Está? Sí. Bueno, pues soy Carlos Ortega y formo parte de la comunidad de R de Madrid. Dar muchas gracias a Ignacio por habernos invitado y nos propuso dar un par de charlas de R, una más general y otra un poco más aplicada, un taller de R. Y lo que vamos a hacer es contar un poco R, qué es R y el origen de R, y un ejemplo práctico que presentamos hace poco, el año pasado, en noviembre, en el grupo de R de Madrid, que es un análisis de los discursos del rey, ¿de acuerdo? Utilizando R exclusivamente. Voy a ir un poco rápido en esta parte de la presentación porque es un poco tediosa y extensa y bueno, pues en cualquier momento que queráis parar alguna cosa, pues paráis y discutimos más despacio, ¿vale? Hablo de la historia, de dónde vamos, en qué situación se encuentra R, grupos, ayuda, etcétera, ¿de acuerdo? La última versión de la presentación la hicimos con un grupo de periodistas en la Escuela de Periodismo aquí de Madrid de la UCM, y entonces cuando empezamos a hablar de R, pues siempre aparece la duda de que R es una herramienta que hay que programar.
No hay que andar con medias tintas, hay que programar. Cada vez hay entornos visuales donde puedes programar las cosas y tal, como Naip, pero no te quita la programación, no te la quita R, ¿de acuerdo? Y no te quita tampoco conocer los algoritmos que hay debajo. Si no, cometes auténticas barrabasadas, ¿de acuerdo? Eso como disclaimer, para empezar. ¿Por qué puedes utilizar R? Pues depende. ¿En qué segmentos te encuentras? ¿Eres periodista? Pues con R, si aprendes un poquito de R, te ahorras scrapeadores de web, gestores de base de datos, mapeadores de CartoDB o no sé cuánto y tal igual, sin desmerecer a ninguna de estas aplicaciones, que son muy interesantes. Encapsula todas estas cosas. ¿Que eres un tío que trabaja en genética y lo último de lo último en análisis de predicción de segmentos de mercados? Pues tienes a tu disposición lo último que se está desarrollando en cualquier universidad del mundo con los tíos más punteros que hay en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay una parte que comentaremos ahora. Conocer R ahora mismo, no en España, pero por ahí fuera ganas una pasta y gansa, ¿de acuerdo? Siempre puso el ejemplo de con los periodistas. R es para ti, como los americanos. R es para ti. Pues pongo siempre el ejemplo de esta chica. Irina era una chica que es una chica que trabajaba como dietista, nutricionista, y un día le decidió dedicarse a la programación. Y ahora es una de las más punteras trabajando, o las más referidas en ambientes estos de empresas de algunas convenciones que hay de Better Software y no sé cuánto más, pues de las más referenciadas programando en C++ o en C# directamente, ¿de acuerdo? Entonces el ejemplo que digo es que si quieres puedes, ¿de acuerdo? Y R tiene una curva de aprendizaje importante, pero que se puede superar. Y bueno, tenemos muchos tutoriales, grupos de ayuda y tal para poder salvar la plana, ¿vale? ¿Quién utiliza R como referencia? Ya os digo que como herramienta está cada día más valorada en cualquier ámbito académico y empresarial. Pues New York Times, todo el grupo de gente de visualización utiliza R por debajo. Hacen maquetas que luego las retocan con Photoshop y no sé cuánto, pero tenéis aquí el ejemplo de aquel lado, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo muy conocido de Facebook. Facebook procesó como 500 millones de posicionamientos georreferenciados de todos sus usuarios, y el tío que hizo el ejemplo representó las coordenadas de cada una de las IPs de donde venían sus conexiones y sacó ese mapa, ¿de acuerdo? Que fue famoso hace un par de años y medio, ¿de acuerdo? Y más abajo, pues Google ha hecho mecanismos y tiene mecanismos de control y sabe, igual que tiene un predictor de cuándo va a venir la gripe, ¿de acuerdo? En función de las búsquedas que hace la gente, tiene otro predictor de cómo evolucionar el stock, la bolsa, en función de lo que busca la gente. También, ¿de acuerdo? Lo tenéis ahí publicado en Nature, que lo salió el año pasado, a mediados del año, ¿vale? Y bueno, pues, como es muy conocido, no sé si conocéis la figura de Nate Silver. Nate Silver es un tío que estaba trabajando en el New York Times, era el que atraía a su blog mayor número de visitantes, porque fue uno de los que predijo la victoria de Obama en las últimas elecciones, cuando nadie tenía ni idea claramente de lo que iba a ocurrir. Ahora trabaja en equivalente al Marca español, en el ESPN, una cadena de deportes americana. Bueno, pues Nate Silver, que es un tío muy famoso por aquella predicción que hizo, pues bueno, no utiliza R, utiliza bastante Excel, pero bueno, dice que le gustaría aprender R. Vale. Bueno, entramos a la historia de R. R nació en los Bell Labs, ¿de acuerdo? Bell Labs, y lo inventó aquel señor que se llama John Chambers, que está aquí abajo, al lado del tío de rojo, ahora trabaja asociado a la Universidad de Stanford. John Chambers creó S, que es el padre de R. Lo creó los Bell Labs y cuenta en ese vídeo, que hace poco lo liberaron, que lo pusieron a disponibilidad de la gente, forma parte de un curso que hay online. Pues John Chambers cuenta en esa entrevista que le hace un amigo suyo, que fue un becario suyo cuando estaba en los laboratorios Bell, que en la parte de arriba había un tío que estaba inventando una cosa que luego fue el C, y en la parte de abajo del edificio había unos tíos que estaban inventando otra cosa que fue luego el Unix. Pues él estaba en medio e inventó una cosa que se llamaba S. S, que era, pues, statistical. Es un tío de un grupo de estadísticos que formaba parte de los Bell Labs y creó el S. El S luego lo liberó una compañía, no hizo público, lo hizo privado. Una compañía se llama Insightful, que luego la compró TIBCO, la compró hace un par de años, y tiene una versión tuneada de S, ¿de acuerdo?, que la vende de manera comercial. Y luego, a partir de ahí, eso fue el origen del R. ¿Quién inventó R?
Pues en aquel momento Splash, que se llamaba así, Splash, pues era una herramienta que era conocida en el ámbito académico, era bastante mejor de lo que había que ofrecía SAS, SPSS, en el ámbito un poco más techy, podían crear paquetes, librerías asociadas, etcétera, y tenía cierto predicamento, ¿no?, en la comunidad académica. Entonces, hubo un par de personas, Robert Gentleman y Rossi Haka, de la Universidad de Nueva Zelanda, que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto libre? ¿Y por qué no cogemos directamente y lo hacemos desde cero y hacemos una cosa equivalente a Splash, pero la liberamos al público? Entonces, pues inventaron algo que lo llamaron R. R por R, Ross o Robert. Nadie sabe muy bien cuál es el origen de la palabra de R, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo inventaron. Y bueno, pues crearon una primera versión años finales de los años 80, 90, y la gente empezó a publicarle más cosas, el código empezaron a hacerlo crecer y creer y tal, y al final de los años 99, año 2000, yo me acuerdo utilizar la primera versión de R ya publicada. Hubo un grupo ya directamente con un gobierno que básicamente que gestiona el crecimiento de R. Lo hicieron de tal manera que todo el mundo académico se volcó directamente con R. Y empezaron a crear paquetes y librerías y tal, empezó el despegue completo de R. ¿De acuerdo? Hasta donde estamos ahora. ¿Qué es R? ¿Qué es R? R es un entorno. Es una aplicación que te la bajas de la web, te la puedes poner en todos los sistemas operativos del mundo mundial, te la bajas a tu escritorio, la despliegas en Windows, acepto, y te da un entorno, una consola. Es muy duro. Es una consola, ¿eh? Es una consola con un prompt donde tienes que meter ahí directamente los comandos. Pues ya tienes una potencia muy grande a tu mano, ¿de acuerdo? Es un entorno que te permite programar, utilizar algoritmos de los más avanzados que os digo del mundo, todos los que utilizan NIME y muchos más, visualización de la más avanzada del mundo y está en constante crecimiento, ¿de acuerdo? Ahora tiene detalles de cuánto está creciendo y en qué situación se encuentra, ¿de acuerdo? Podéis bajarlo, está en la página oficial, que es donde podéis encontrar las diferentes versiones, ¿vale? Es open source, puedes ver los códigos, puedes ver los algoritmos, puedes ver los programas, puedes contribuir con tus librerías. El desarrollo está centralizado, hay un grupo y un gobierno y hay un grupo de desarrolladores que contribuyen a R. Y eso también está creando cierta tensión en el mundo porque dice, oye, yo creo que esto lo puedes cambiar. No les hacen mucho caso y hay gente que diversifica y crea plataformas de R, variantes de R que están empezando a aparecer, ¿de acuerdo? Estoy dando algunas cosillas, pero bueno. ¿Qué limitaciones? Y siempre estamos en la guerra esta, que siempre en todos los foros aparecen, no, pero es que Python, no, pero es que yo prefiero SAS, porque R puedes manejar no sé cuántos gigas. Pero ¿a quién le importa eso? ¿No? ¿A quién le importa? Pues claro que puedes manejar gigas, le instala el servidor, le utiliza Google como un middleware, o utiliza cualquier compañía, todo el mundo está creando conectores con R. No podrá manejarlo. ¿Tienes una máquina de 30 teras o de 30 gigas de RAM? Sí, pues ya puedes utilizar cualquier conjunto, ¿sabes? Bueno, ¿y qué paquetes puedes utilizar con R? Pues mira, dentro de la página esa que os he contado, que es la famosa de R Project, pues hay una sección, si navegáis un poquito y tal, hay una sección donde podéis ver todo el conjunto. No es una librería cada una de estas cosas, que son 30 y tantas, son grupos de actividad que genera R, ¿de acuerdo? Dentro de cada una de ellas tienes análisis, lenguaje natural, econometría, estudios clínicos, análisis espaciales, análisis de series temporales, análisis gráficos, análisis de como high performance computing, lo que queráis, de genética. Entras ahí y aparecen 15 o 20 paquetes referenciados que te hacen esa funcionalidad. Si es que no te lo sabes o no estás conectado o no lo conoces, ¿de acuerdo? Pues aquí es una buena referencia para empezar. ¿Cuál es el uso de R? R simplemente como lenguaje de programación a pelo para competir con C, con Java y no sé cuánto, pues métrica de enero de un mes de esta empresa Redmond Ranking está en el 15. De los mogollones de lenguajes de programación que existen, R. Hay gente que utiliza R simplemente para hacer cuentas, sumas, como otra gente utiliza Java para otras cosas, Java, C o C++. ¿De acuerdo? Quiere decir que utilizado como lenguaje multipropósito ya compite con los grandes. Pero cuando te bajas directamente a la parte estadística, pues básicamente es el más potente que hay, claramente. ¿Cuál es la popularidad de R? Pues mirar,
Hay gente, hay una persona, un tío de la Universidad de Tennessee, que se ha creado y se ha currado una página entera que es una referencia casi en el mundo de R, que hace un análisis de popularidad de diferentes métricas de R. Habla de cuántos, en aquella parte de arriba, cuántas veces, en cuántos ha entrado en los grupos de discusión y de ayuda de SAS, SPS, Stata, que son equivalentes a R, el lenguaje estadístico, y los ha comparado. ¿Cuántas entradas aparecen allí? ¿Cuál es la herramienta más referenciada? Que hay un portal donde la gente que utiliza data mining y Knowledge Discovery hacen una encuesta cada poco tiempo para preguntarles sobre qué herramienta utilizan. Y de los últimos 3 años seguidos o 4 años seguidos aparece siempre en primer lugar. Número de referencias que aparecen en Google Scholar, que es referencias para papers. R también de los primeros. Y hay gente ya está empezando a analizar cuáles son las ofertas de trabajo que aparecen asociadas con el tema tan de moda de soy un científico de datos, soy un data miner, soy no sé qué, ¿vale? Nate Silver, como referencia, suele decir que, mira, eso de científico de datos, quitaros de la cabeza que no es cualquiera. Un científico de datos es un estadístico que sabe programar. Así de sencillo, ¿vale? Vale, la popularidad, bueno, vale, y Carlos, ¿y esto a mí qué me reporta? Pues mirar, son los mismos salarios que pagan en España, o sea que la equivalencia es la misma. Están pagando $115.000 a un tío, información de febrero de 2014, ¿de acuerdo? $115.000 en Estados Unidos a un tío que sepa programar R. Todo esto que está tan de moda, no SQL, MapReduce, están por encima de un tío que sepa Hadoop o MongoDB. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque supone que un tío que sabe manejar R sabe conectarse con toda esa infraestructura. ¿De acuerdo? Sabe R, sé conectarme a una base de datos. Y si no está estructurada, me da igual. Le enchufo una librería de R, cojo los datos y proceso. ¿De acuerdo? O'Reilly, otra encuesta de otra O'Reilly. En este caso, Compites está en segundo lugar en el ranking de $130.000, $150.000 de salario, pero aquí gana los que conocen D3. D3 y los que programan en la plataforma de Amazon. ¿Vale? O sea que si queréis ganar pasta, aprendéis R y emigráis. ¿Cuántos paquetes? La popularidad está creciendo exponencial. Noticias de noviembre de 2013, había 5.000 librerías disponibles de R. Hay librerías de todo tipo, librerías de una función, una librería para utilizar el símil cuando dio esta misma charla en el grupo de periodistas hace tiempo. Si conocéis la película de Matrix, más o menos, por favor, cárgame el programa de conducir los helicópteros. Si lo carga, pues una librería es algo de eso. No sé, tengo que manejar algo espacial, algo de mapas. Cargo la librería de mapas. Y me tengo que saber lo que hacen los mapas para poder atacarlo desde R, ¿de acuerdo? R te da una base para coger los datos, procesarlos, pero cuando tienes que utilizar algo específico, tienes que utilizar una función de una librería especial, ¿de acuerdo? 5.000 paquetes. ¿Esto es crecimiento para continuarse? Yo creo que no. Yo creo que no va a ir mucho más. Y si no, están notando ya saturación, ¿de acuerdo? Por muchos motivos. Encontraré luego, os explicaré un poco el detalle. ¿Vale? ¿Qué entornos hay para hacer cosas? Os digo, el entorno que os encontréis cuando bajáis R es esto. Y aquí viene un ejemplo visualizando. El entorno es muy triste, es un entorno muy, muy espartano. Pues una triste consola, es que es así. No quiero vender ninguna moto, es que es así. Pero hay compañías y hay paquetes de R que están haciendo la vida un poco más fácil, ¿de acuerdo? Ejemplos. Pues equivalente a lo de Nime, que nos acaban de contar, es esta librería, que se llama Rattle, de un tío de Nueva Zelanda también, que pone encima de R, te cargas la librería en cuestión y la procesas y haces lo mismo, con todos los algoritmos de todo tipo, casi de manera pseudo-automática. ¿Que eres más amigo del entorno que has manejado SPSS? Pues hay una que se llama Deducer. La que más predicamento está teniendo es una que se llama Recommander. Entonces, arrancas R y si tienes configurado para que arranque Recommander, te sale un entorno muy parecido al de SPSS. ¿Vale? Y, por supuesto, cosa que no ocurría año 2000 en absoluto, que tienes que coger información y bibliografía infame, difícil de leer y complicada. Ahora hay libres por todos los lados de R y específicos. Pues hay uno de Rattle en particular que te cuenta toda su historia. ¿Vale? Un entorno integrado, además de la consola, como a veces tienes que consultar una librería, una ayuda o no sé cuánto, pues hay unos tíos de RStudio, se llaman RStudio, que han liberado un entorno como los de Visual Studio, de otras, o Eclipse, que es muy conocido, gratuito también, que lo cargas y si tienes una versión de R te la pone encima. Y tienes en un entorno muy fácil la consola, una ayuda de tus directorios y una pantalla de visualización.
¿vale? Y hay también conectores a Eclipse, lo que pasa que la verdad es muy residual, ¿eh? Casi todo el mundo está funcionando en RStudio, ¿de acuerdo? Y como no, tienes tu libro correspondiente para aprender. Capacidades de gráficos, todas las que queráis. Conectores con D3, conectores con D3. Gráficos en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Gráficos multidimensionales, que estaba la foto que os enseñaba antes de John Chambers, había un tío al lado, que es otro gurú de temas de visualización y de cómo representar datos, que es Cleveland, muy famoso, inventó para aquella librería DS+, inventó una librería especial para visualizar datos multivariados. Aquí estamos viendo una representación de unos conjuntos de datos que tienen una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones y 4 dimensiones porque son los años. Estoy viendo 4 dimensiones de una manera muy potente y muy sencilla. ¿De acuerdo? Os pongo siempre debajo la referencia de qué paquetes y en qué librerías aparecen estos gráficos. Otras cosas que puedes hacer, y ya empiezo a utilizar información que hemos generado en el grupo de R de aquí de Madrid y grupos de España también, pues nubes de palabras que luego veremos, ¿no? Este es uno de los discursos del rey. Gráficos que aparecen mucho en los periódicos, de gráficos de estos de colores, de calor, de representación de conjuntos variados, así de también por, ¿cómo lo llaman? Esto de tree map. Como no, tienes conectores a Excel y a PowerPoint directamente, que directamente el conjunto te lo graba en Excel o en PowerPoint. El grupo de usuarios de La Coruña tienen aquí en este ejemplo, en esta dirección, podéis cargar un ejemplo de cómo utilizan ellos vinculando Excel con R. Y como no, el libro correspondiente que podéis consultar con más despacio. Ejemplos, análisis de comunidades. Un ejemplo que utilizamos también en el grupo de R de Madrid, análisis de los correos de Enron. Pues técnicas de estas de algoritmos para poder representar nodos y una red y sacar propiedades de este conjunto también está disponible, ¿de acuerdo? De visualización, pues igual que no sé si conocéis a Hans Rosling. Hans Rosling es muy famoso desde el punto de vista, es un médico que se ha metido a estadístico y tiene presentaciones fantásticas en TED de cómo hacer muy fácil y muy accesible la estadística. Pues su compañía, de esa técnica que utiliza con unas bolitas que se mueven en el tiempo, que es fantástico verlo cómo funcionar, cómo representa la evolución de la esperanza de vida en función del PIB de ciertos países, pues liberó a Google se la compró y está representada dentro de R, ¿de acuerdo? Bueno, tengo que acelerar. Mapas. Veo un ejemplo aquí para que sepáis claramente con 5 o 10 líneas de código y muchas de ellas son funciones, son parámetros ya capturados, puedes representar cosas como esta, ¿no? Como es la evolución del Katrina, ¿de acuerdo? Importar un mapa de Google y automáticamente poner cosas encima. Puedes scrapear la web y tenemos ejemplos múltiples de coger información de cualquier HTML, cualquier página web y con R coger la información y procesarla. Los mapas que os he enseñado antes directamente de redes sociales. Mapas de cualquier tipo. Tenemos en la página de Madrid, del Grupo de Madrid, ejemplos y talleres de cómo hemos hecho estas cosas. Otros Rs, es lo que decía antes. Le está disponible, hay cosas que no tienes que instalarte nada. Hay algunas direcciones directamente te dan la información y hacer cursos online o directamente ponerte tus códigos sobre una web y no tienes que bajarte ni probar nada, ¿de acuerdo? Y ver resultados. La versión comercial, y es donde aparece aquí la divergencia. Hay gente que no está de acuerdo con la política que está siguiendo R en el tratamiento de alguna información, lo ven pesado, no trata bien los conjuntos masivos de datos, aunque está habiendo movimientos cada vez más fuertes para coger, y el grupo de R, el gobierno de R está promoviendo esa parte. Hay compañías que se han ido por la tangente y han creado su versión propia de R, ¿de acuerdo? Que son los que nos están dando las camisetas, que estamos soportados por ellos en el Grupo de Madrid. Y la compañía la que más predicamento tiene es Revolution Analytics, ¿de acuerdo? Que ha cogido, que son unos tíos que eran de SaaS, se fueron de SaaS y han creado una versión cogida de R y la han hecho comercial e industrial, ¿de acuerdo? A tope. De hecho, ellos tienen un gestor de flujos parecidos a Naim en su versión comercial, ¿vale? Bueno, su versión está disponible por $1000 a universidades y centros públicos. Ahora hay una oferta, ¿vale? Que me lo tengo que saber. Documentación.
lo que decía. Antes, hace poco teníamos una discusión con alguna persona, decía, no, pero es que R, joder, la documentación es un poco escasa y tal. Pues mira, hay información ya objetiva, ¿no? Como decía Deming, la frase era in God we trust, the rest bring data, ¿no? En Dios creo, pero en los demás traemos datos. Pues ahí tenemos datos. Hay el mismo número de libros publicados de R casi que SPSS, ¿de acuerdo? Para que no haya dudas. Pues ejemplos de libros que podéis encontrar para todo tipo de cosas. Ahora mismo para cualquier tipo de cosas. Springer, de cualquier librería, O'Reilly, de cualquier cosa. Introducción, lo más avanzado, específico sobre una librería en particular que es la que más tiene uso en el mundo, cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué más podéis ver como referencia? Pues hay cursos que utilizan R, como hay una página web que se llama R-Bloggers, donde se publican, es un agregador de blogs de todo el mundo de R, donde podéis ver ejemplos de gente que utiliza R para cosas más variopintas. Hay cursos de estos Massive Online Courses, pues directamente basados en R también, con ejemplos. Y como no, la página de R oficial, donde tiene una sección donde puedes consultar documentación que está libremente distribuida. ¿Vale? ¿Qué ayuda más tenemos? Pues hay listas de R donde puedes consultar, y los españoles tenemos una, ¿de acuerdo? R-Help, que está aquí debajo, la he puesto al revés. R-Help es de las pocas que hay, ¿de acuerdo? Te apuntas, te das de alta y a partir de ese momento cualquier duda que tengas la enchufas o participas en las conversaciones que aparecen sobre dudas sobre R. Aquí viene el ejemplo de donde tienes que consultar y dónde tienes que apuntarte. Otras ayudas, pues en Stack Overflow hay una sección de R consultando, que Stack Overflow es una especie de ayuda, de página donde la gente pone dudas y consultas y los que mejor responden, la respuesta aparece la mejor votada y aparece como referencia para futuras búsquedas, ¿de acuerdo? Tenemos hay un grupo de R en español en LinkedIn, también si estáis interesados. Y el número de blogs, otra referencia de esta gente de popularidad. Los blogs entre Python, SAS y Stats, pues de otras cosas, R, pues veis los números, ¿no? De 400 frente a 90 o 60, ¿de acuerdo? Hay otra web directamente equivalente a la de aquella que os he contado, Stack Overflow, para temas de estadística, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo instalarlo? Pues mencionar especialmente, hay un grupo de una persona, Miguel Ángel, que ha creado un compendio que puedes bajártelo tanto para Windows, que tiene un lanzador, como para Linux, que te bajas una máquina virtual donde tiene directamente R y otros paquetes estadísticos agregados, instalados, lo pones y no tienes que pasar por ningún proceso tedioso de instalación, ¿vale? Y como no, la página oficial donde puedes bajar la versión de R, en Windows, en Linux, en Mac, ¿de acuerdo? Y mencionar finalmente pues, que tenemos la asociación de usuarios de R, que nos juntamos una vez al año, ¿de acuerdo? La última reunión fue en Zaragoza y que el año pasado también se organizó el grupo de R mundial, se organizó en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Y el grupo de R de Madrid, que nos juntamos en la Escuela de Ciencias de la UNED y tenemos una periodicidad aproximadamente de una vez al mes, nos solemos juntar allí, ¿de acuerdo? Y hablamos de todo, ¿vale? De todo R, claro. Pues poco más y muchas gracias. Cualquier pregunta, encantado. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Me ha encantado. Dos matizaciones. Es el autor de un libro de R, de Six Sigma. Es lo de menos. Sí. Has dicho que un científico de datos es un estadístico que sabe programar. Me alegra la definición, porque como estadístico mola, pero científico de datos mola mucho más, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se dice a la gente. Pero también un científico de datos es un físico entusiasta de la estadística, como tú. Sí. O un informático que se interese por la estadística, pero desde luego no sirve solo ser informático, sino que hay que... en fin, no es exclusiva de los estadísticos. Sí. Bueno, y la otra matización es que has puesto el repositorio de las task views de CRAN. Solo decir que CRAN es solamente uno de los repositorios que hay. El más importante, el más quisquilloso, porque cuando mandas un paquete a CRAN te mueres. Cierto. Luego actualizaciones, etcétera. Pero, como también bien has dicho, hay otra gente que se sale y en GitHub hay casi más paquetes que en CRAN. En Bioconductor, que es el específico de medicina, hay muchísimos más. O sea que es un auténtico disparate. No sé dónde va a parar. Sí. Esto. Nada más y muchas gracias. Sí, a ti. Gracias a ti. ¿Alguien tiene una pregunta?
Hola. Bueno, yo os conozco por el grupo de R. Sí, yo también te conozco a ti. Y daros las gracias porque sois los motores de R aquí en España y públicamente quiero daros las gracias, ¿vale? Y me pregunta, bueno, quería una matización. ¿Te falta el tag de Twitter de R? ¿R-stat? Ah. ¿Vale? Bueno, sí. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿R es el mejor paquete estadístico? ¿No tiene competencia? Es mi pregunta. Desde tu punto de vista, evidentemente que habrá gente detractora y gente pues que de ciertas características la tenga un producto, otro no la tenga. Mira. Evidentemente has puesto por qué R, porque ganas pasta, etcétera, etcétera, hay un montón de paquetes, pero yo a nivel técnico, ¿por qué R? ¿Por qué lo utilizarías tú? Vamos, no sé, para... Llevo usando Splash desde los años 92, que entré a trabajar en una empresa americana, luego empecé a utilizar R, y es que no conozco otras muchas cosas. Sí que he utilizado SPSS, he conocido Systat, también lo he utilizado, que parece por el representado es muy antiguo, pero no he utilizado SAS, y entonces me siento muy cómodo con R y me da todo lo que me hace falta, no me hace falta nada más, y encima no tengo que pagar nada. No represento ninguna compañía, por ahora, ¿sabes? Entonces, puedo hablar con completa libertad. Y este tema de los matices de si R mejor que una cosa u otra, es cierto, cuando venía para acá venía pensando, digo, seguramente esta pregunta me la van a hacer. Y diría, ¿qué puedo responder? Y digo, mira, no lo sé. Pero si tú tienes otra opinión, hay grupos en LinkedIn que se pasan todo el día discutiendo, no, porque SAS es mejor que R, no sé cuánto, y otro grupo, entras a otro grupo, es R frente a Python. Y no sé qué y tal, no sé qué, tú eres más, yo tengo esta librería, estaba creciendo más y tal. Es un hecho, ¿no? Un hecho que R está bastante consolidado. Tiene riesgos, ¿eh? Tiene una estructura de gobierno un poco movilista, va lento, hay gente que quiere ir más rápido y hay compañías que están divergiendo. Y cuidado, hay una amenaza también, una amenaza que, vamos, vendrá y R pasará y vendrá otro. Hay lenguajes, uno de los creadores de R, Rossi Haka, se ha pasado a otro grupo, ¿eh? Y no está programando ya en R. Está diciendo que R se le queda pequeño. Está trabajando con otro lenguaje que se llama Julia. Julia, un grupo creado que es una mezcla de MATLAB y R, que son gente que está trabajando en esto. Dice que compiladores en tiempo real de no sé cuánto y tal y cual, y que no tiene comparación en velocidad y en manejo de datos. Entonces, hay gente que aparecerá, que hay algún imperio que haya existido toda la historia. Pues no es un imperio, tampoco impone una cosa, tú lo quieres, lo usas, tienes a tu alcance cualquier lenguaje, cualquier paquete, cualquier información de cualquier universidad. No sé. Y otra pregunta, y ya termino. Un tema candente que hay actualmente es el análisis en tiempo real de datos. R, ¿cuál es su espacio aquí? No te lo sé decir, no lo sé. No sé. Sé que plataformas, Splunk y otra gente que están cada vez, lo llaman la carrera, race to zero, la carrera al cero, ¿no? Como los algoritmos de alta frecuencia, que todo el mundo, quiero algo pero quiero rápido, lo quiero instantáneo. Te digo una cosa, si R compilas y depuras y hay versiones de R que te bajas, que hay gente que está divergiendo, lo que te he contado antes, y trabaja con algunas cosas depuradas, creo que puedes competir con cualquier cosa. Gracias. Nada, a ti. No, para confirmar el tema de R en tiempo real, una aplicación usando RServe para clasificar urgencia de correos para una empresa de 120.000 empleados. O sea y lo vamos a montar ahora y lo vamos a montar con R sirviendo digamos, la parte de analítica. O sea que sí que hay soluciones. Y luego en Spark, que es otra de las cosas que estamos esperando, igual de aquí a un año o dos, hay un paquete para R de Spark. Todavía no lo tenemos instalado, pero sí que R está a la última y está a la última en tiempo real. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Quizá confirmo una cosa de todas formas. Sí, en la presentación me faltan referencias a blogs, a redes de Twitter y esas cosas, pero vamos, por economía llega un momentito que no me da más abasto, ¿vale? Y comentando un detalle de Emilio también,
es que efectivamente el tema de un analista, de un data miner, lo que quería poner es un poco en entredicho, ¿no? Que puede abrir cierto debate, que cuidado con este tema, ¿no? Que un paquete que te da una herramienta de estas que es muy típica, que metes cajas y pones flujos y no sé qué y tal, con esto puedes hacer mucho daño, puedes hacer mucho daño y te puedes equivocar de extremo a extremo. Es decir, que no es tan sencillo los algoritmos que hay por debajo de qué fundamento tienen y que hay que poner claramente, qué cosas tienes que discriminar, qué cosas tienes que rechazar. No es trivial, no es nada trivial. Última pregunta, Carlos. Sí, buenas. Yo la pregunta que quería hacer era referente a la integración de R con Hadoop, porque una de las cosas que estamos hablando precisamente es de temas de capacidad y de que sea cada vez más rápido. ¿En qué estado está esto? O sea, pues, ¿hasta qué punto se integra y se puede aprovechar? Hay un paquete liberado por la propia compañía de Revolution Analytics, R Hadoop, que se conecta directamente. O sea, está integrado completamente. Sí. Y de hecho tienen conectores que han liberado directamente, aparte de su paquete comercial, que se integra con cualquier cosa, con Teradata y cualquier cosa. O sea, R sección de bases de datos, MongoDB, CouchDB, cualquiera, MySQL, Postgres, SQL, cualquiera. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Bueno, ahora viene la última presentación. Van a hacer un pequeño taller y van a mostrar las conclusiones de hacer minería de datos sobre los discursos del rey. Y para ello voy a invitar a subir a Pedro Concejero, que es miembro de Telefónica I+D y profesor asociado de la Universidad Complutense. También voy a llamar a Alfonso de Uña, que es ingeniero informático de profesión y se dedica al tema de procesamiento de datos. Y volvemos a contar con nuestro amigo Carlos. Hola, buenas, me llamo Carlos Ortega y trabajo en el grupo de R de Madrid. Y ahora que sabéis de R, pues voy a contaros un ejemplo práctico que presentamos hace poco, ¿de acuerdo? Presentamos en el grupo de R de Madrid un análisis de los discursos del rey, y lo que pasa es que sobre la versión esa que presentamos septiembre, octubre o noviembre del año pasado, pues hemos metido una mejora, un poquito mejor, consecuencia además de los debates que surgieron durante la reunión, ¿no? Que además una de las unas personas que contribuyó especialmente, y quiero no dejar de mencionarlo, es Rafael Bermejo, que es un periodista que es responsable de una sección de Radio Nacional, ¿de acuerdo? Que curiosamente hizo en el mismo periodo de tiempo un análisis de los discursos del rey, pero en radio, escuchados, ¿de acuerdo? Y su valoración. Fue la propia Casa Real las que nos puso en contacto a los dos, quiero dejarlo claro. Bueno, y ahora os contaré ese detalle. Entonces, empiezo con un par de frases lapidarias. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Veremos que el rey es esclavo de sus palabras y rey de sus silencios también, cambiando la palabra. Y una segunda frase que la he puesto recientemente y me encontré con ella y me pareció interesante, porque vemos los discursos del rey, aparecen los discursos del rey, los vemos todos los años, pero en cuanto escarbas un poquito aparecen cosas, ¿de acuerdo? Y justamente el espíritu que quería comentar este señor, que no le conocía, que el descubrimiento consiste en ver lo que todo el mundo ve y pensar en lo que nadie ha pensado. El descubridor de la vitamina C. Nobel en el 37. Bueno, pues vamos a por ello. Si después de esto nos veis por ahí en alguna cuneta o alguna cosa y tal, pues somos los tres, ¿de acuerdo?
Si hay cualquier problema también, yo no quería estar solo, tampoco enchironado y tal y cual, ¿no? Qué dramático, Carlos, de momento. Esto es bastante no, hasta ahora ha sido todo muy ligero, ¿de acuerdo? Bueno, sabéis que los discursos del rey, de Navidad del Rey, los lleva emitiendo de manera ininterrumpida desde el año 75. O sea, que llevamos ya casi 38 años soportando, disfrutando, viendo los discursos del rey, ¿de acuerdo? Entonces, los discursos del rey de alguna manera intentan reflejar, o sea, uno interpreta que es una especie de resumen del año, ¿no? Donde destaca los elementos más importantes de la sociedad, de la política española, ¿no? Entonces, eso es la teoría, ¿no? La hipótesis de partida, pues será así. Ahora que recuerdo, pues no sé si me acuerdo de alguno, pero creo que sí, más o menos, ¿no? Cuando los cuentan, siempre, todos los días, todos los años, el día siguiente se genera polémica, que si los nacionalistas, que si uno fue positivo, el no sé qué y tal igual. O sea, que parece que algo hay, ¿no? Pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay realmente? Entonces, vamos a por ello. ¿Qué es importante en los discursos del rey? ¿Qué es lo que nos hizo trabajar sobre ello? Pues que es un grupo controlado. Si empiezas a hablar de grupos de políticos que podemos plantear, ¿no? Que a lo mejor estamos mirándolo también, esto del Estado de la Nación, empiezan a aparecer diferentes políticos, diferentes situaciones económicas, no sé qué y tal, y eso empieza a diverger mucho. Entonces, el discurso está como muy orientado al momento en particular, ¿no? Entonces, el discurso del rey tiene esa importancia, que es la misma persona en la que se supone que mantiene cierta línea de pensamiento político de una manera más o menos estable y que no mete variaciones en su discurso, no sé, asociadas a elementos externos, ¿no? De alguna manera. Entonces eso para nosotros nos ayuda, ¿no? Entonces, vale, pues vamos a por ello. Podemos analizarlo desde el punto de vista lingüístico y estadístico, a ver si podemos sacar alguna cosa de ahí. No vino así el problema, ahora voy a contar de dónde vino el problema, ¿de acuerdo? Entonces, preguntas así a bote pronto que se nos pueden surgir. ¿Todos los discursos son iguales? ¿Realmente se puede asociar un discurso a una situación económica, a una situación política del momento? Cuidado, estamos hablando de cosas que estamos viviendo. Todos estamos viviendo la transición, nos podemos recordar y ahora nos damos cuenta lo frágil que es la memoria cuando empezamos a ver cosas de estas. Ahora lo veréis. ¿Representan realmente a la sociedad? ¿Está todo el mundo representado en los discursos? ¿Menciona a todo el mundo? ¿Menciona a unos más que a otros? Preguntas de principio que podemos ver si podemos llegar a responder. ¿De acuerdo? ¿Pero dónde sale la historia? ¿No? La introducción la hice al final, ¿no? La historia vino en otro lado. Hay un tío que a mí me gusta especialmente, pues un tío que se llama Samuel Habermas, que es un tío que creo que es físico por la Universidad de Princeton y publica en Wired, ¿no? De acuerdo, una sección se llama Social Dimension. Y él siempre habla de los datos. Habla de los datos, pero no habla del Big Data. Habla del Long Data, los datos muy largos, ¿de acuerdo? Y uno de los artículos en verano del año pasado fue donde comentaba los discursos del Estado de la Nación, del Estado de la Unión de Estados Unidos, desde el año 1800, los representó, ¿de acuerdo? Con todos los diferentes políticos que lo han ido contando, ¿de acuerdo? Y representó en tamaño de las bolas, número de palabras del discurso, ¿de acuerdo? Y un elemento muy importante, que fue el que desencadenó todo. Utiliza un criterio, un índice de complejidad del discurso. O sea, que cojo un discurso y paso un algoritmo de algo, una fórmula o algo que te categoriza a ese discurso y ya es capaz de decirte si ese discurso es complejo o poco complejo. Su discusión era de que de alguna manera en Estados Unidos el nivel de complejidad estaba bajando. Eso un poco reflejando como que la política en datos muy largos, casi durante 2 siglos, se estaba trivializando. ¿De acuerdo? Es el mensaje que saca de aquí. Y es independiente del discurso de lo grande o lo pequeño que sea. Incluso representa el outlier, caso especial de un discurso de Carter. ¿De acuerdo? Entonces, yo cuando vi este tema, dije, joder, qué interesante, ¿no? Y esto podía llegar a aplicarse a algo español, ¿no? Y te quedas un poco pensando, ¿no? Entonces, participo en algunos de estos grupos de LinkedIn, ¿no? Entonces, puse esta referencia de Samuel Habermas. Oye, mira qué curioso, qué interesante es. Y apareció un tío, ¿no? Y dijo, sí, pues yo he aplicado el tema del nivel de complejidad y empecéis a utilizar que se llama Fleischke-Kaikat, creo que se llama. Son 2 tíos, un alemán y otro tío americano, y utilizan un criterio donde es capaz de valorar el discurso, ¿no? Pues este tío me dijo, pues yo lo he aplicado con R. Me quedé un poco sorprendido, ¿no? Digo, joder, para que luego digan que lo de LinkedIn no vale para nada, ¿vale? Pues dije, pues sí me respondió y dije, hay una librería en R, como no, que te permite hacer este análisis. Y esa librería se llamaba Corpus,
que es un tío de la Universidad de Múnich, ¿de acuerdo? Y dice, joder, pues qué interesante, si está en R y tengo los discursos, porque los discursos creo que los puedo obtener de alguna manera, estarán por ahí en algún sitio publicado, digo, algo se podrá hacer con tal, y me quedo pensando, pero ¿a qué? ¿A qué? No, esto del Estado de la Nación, no, y tal, y digo, no me acuerdo cuándo fue, pero ocurrió, no, dije, joder, pues los discursos del rey. Pues una cosa largo en el tiempo, una persona sola, pues algo, a lo mejor a ver qué nivel de complejidad tienen los discursos, ¿no? Voy a por ello. Digo, pero ¿dónde están los discursos? Empecé a buscarlos y no los encontraba en la página de la Casa Real. Y no los encontré. Y escribí en la Casa Real y me respondieron en 2 días, ¿no? Aquí me dijeron, mire usted, aquí tiene usted todos los discursos. Y me dieron la web y las URLs, ¿de acuerdo? Y entonces, no, pues les di las gracias y me pusieron en contacto con Rafael Bermejo, de la Radio Nacional incluso, directamente, ¿no? Y dije, empiezo a pensar, digo, bueno, vale, tengo corpus, puedo cargar en R esa cosa, digo, puedo coger la información de las páginas web de la Casa Real, las cojo, pero eso es HTML, rollo, joder, vaya lío. Pero bueno, digo, joder, pero si lo tengo al alcance de la mano, a poquito que me esfuerce puedo conseguir utilizando la librería un índice de legibilidad, a ver cómo tira. Y dije, bueno, venga, vamos a por ello. Entonces, cogimos y empezamos a scrapear las páginas, ¿no? Pero antes cargué Corpus en R y resulta que Corpus, la letra pequeña, es que utiliza una librería por debajo, un paquete que utiliza... el índice de complejidad tiene que ver con la estructura de las palabras. ¿Cuánto mide una frase? ¿Cuántas palabras tiene una frase? ¿Cuántas sílabas tiene una frase? Una palabra, ¿de acuerdo? Y hace cocientes entre ellas, ¿no? Un texto complejo es que tiene frases muy largas y palabras muy complicadas, ¿de acuerdo? Pero claro, depende del idioma para que tú puedas partir por sílabas y puedas contar palabras. Eso no lo hace cualquiera, no es trivial, nada trivial, ¿de acuerdo? Entonces cargué las librerías correspondientes, ni en Mac ni en Windows fui capaz de instalarlo. Escribía al tío, tampoco me dio referencia, no me contestaba y tal. ¿Qué hago con esto? Entonces miré por ahí alguna otra cosa y resulta que en la Universidad de Alicante hay un profesor, que por cierto todavía no ha escrito, Fernández de la Huerta, que trabaja en índices de legibilidad. Trabaja justamente en estas cosas. Y tiene un programa en Windows y tal y cual, que se llama Inflex SZ, donde básicamente es un programa con un gran espacio de texto, donde metes tú una palabra o metes unas frases y automáticamente te hace el cálculo. Por lo que he entendido también, en las versiones antiguas de Word, tiene una opción de estadísticas donde contaba las palabras y no sé cuánto, también te calculaba el índice de phrase class, no sé cuánto, ¿vale? Entonces dije, bueno, voy a utilizar el programa Pero resulta que al final, pues este tío de la Universidad de Alicante refiere a una tesis doctoral de un tío de la Complutense, que es un tío de un periodista, donde lo que hizo este señor, el periodista, hizo una tesis doctoral transformando la fórmula de Fleisch, ¿de acuerdo? Y la calibró. El modelo de Fleisch es muy sencillo, veis aquí, sílabas, palabras totales y frases totales. Y lo que hizo esta tesis doctoral es ajustar estos números, estos coeficientes, para el español. Este señor cogió muchos textos, cogió una revista, cogió unos textos complicados, revistas de papel cuché, cogió revistas científicas, discursos, no sé qué, no sé cuánto, lo tabuló y dijo, vale, pues el índice, esta representación de complejidad o no complejidad, la ajusto con estos valores para este modelo. ¿De acuerdo? No cuestiono el modelo de la relación, si esto es un coeficiente, no cuestiono la fórmula, simplemente los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este señor de la Universidad de Alicante utiliza su programa, lo utiliza esto como referencia válida para él. Entonces, su programa lo que hace es contar esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hice es primero, digo, pero tengo que coger los discursos del rey, ¿cómo los cojo? Pues hay unas funciones de R muy sencillas de usar, donde la enchufas una página, una URL y automáticamente te las coge directamente. Sí, bueno, luego hay que coger un poco de presiones regulares y limpiarlo, ¿de acuerdo? Yo que soy un poco zarpas en esa parte, pues bueno, pues al final conseguí limpiarlo. Entonces lo que he conseguido, 38 discursos en 38 ficheros, puro ASCII, puro texto, ¿de acuerdo? Pues se lo enchufo al fichero de este señor de la Universidad de Alicante y consigo información. Empiezo a ver cosas. Como no tenía manera automática, me piqué las 38 discursos, arrancando el programa, metiéndole información, pues no tenía otro mecanismo, no sabía que existían otros paquetes, como efectivamente luego descubrí, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a ver las primeras cosas. Que resulta que de acuerdo a ese índice de perspicuidad, que se llama así, perspicuidad es un sinónimo de complejidad, los discursos del rey son todos difíciles, algo difíciles de entender. Cuando digo algo difícil de entender es que tiene la equivalencia de complejidad a un texto científico, ¿vale?
Salvo, esto está hecho hasta 2012, este es el de Urdangarín, famoso, aquel de ejemplaridad. Este es, ¿vale? Y estos primeros, de los primeros que hizo, ¿de acuerdo? Pues ya empezamos a ver alguna cosita. Siempre veis que varía unos índices, más o menos conserva más o menos en algún caso, y es donde empezamos a ver. ¿Y por qué este se va aquí de madre? ¿Por qué no sé qué? Pues es donde aparecen las preguntas interesantes, ¿de acuerdo? Lo amplío teniendo en cuenta, incluyendo el tamaño de la bola, como el artículo de Wire, por número de palabras que tiene el discurso. Y resulta que por aquí hay una cosa que se sube de madre, ¿no? Por aquí o este de por aquí, ¿vale? Y eso nos llama un poco la atención, ¿vale? Visto de otra manera, número de palabras por año que cada discurso. ¿Qué pasó en el 79? Ya empezamos a ver relaciones históricas con discursos. ¿Qué pasó en el 79? ¿Alguien lo sabe? Yo le miro esta mañana, es que no me acordaba lo que lo vi en noviembre. Pues en el 79 se creó el Senado. Se votó por primera vez en el País Vasco y en Cataluña. Y seguramente el discurso haga esa referencia, salimos de una periodo de dictadura, a que chicos tranquilos, que aunque tengamos autonomías no va a pasar nada. El más largo de toda la historia. ¿Vale? Si hago un análisis un poquito más de frecuencias de cuántas frases, pues por cada discurso tiene 60 frases, tiene aproximadamente 1.500 palabras y el número de sílabas es aproximadamente de, ¿cuánto? 3.000 por discurso, ¿vale? Pues ya se empiezan a ver cosas, ¿vale? Digo, ya, joder, con esto ya podía haber terminado. Digo, bueno, yo lo que quería era lo de Wire, aquello que me contó el Samuel Haberman, pues ya tengo un índice equivalente al español. Se ha mantenido en el tiempo, no parece que no degenera, en todo caso parece que está haciéndolo cada vez más comprensible en los últimos años, pero digo, bueno, joder, pero si tengo hecho la parte difícil, que es scrapear las webs y coger la información, lo tengo en ficheros. Pues como tenemos en los talleres estos que hacemos de R en otros momentos, pues teníamos mucha experiencia de haber tratado este tipo de información para otros conjuntos, ¿de acuerdo? Lo habíamos hecho hace poco, unos meses antes, lo hizo Pedro además, una cosa fantástica de análisis temporal con Gephi, viendo las nubes de relación, con 500.000 correos de Enron, que están liberados al dominio público, en inglés. Pues eso lo podemos hacer directamente, para hacerlo con 38 discursos. Pues empezamos a utilizar todo el conjunto de librerías y potencia que tiene R para múltiples cosas aplicados sobre estos conjuntos, para ver qué más se podía ver, ¿vale? Y lo primero que podemos ver siempre es, bueno, antes una primera digresión, que bueno, pues hay una palabra que están intentando aprobar en el Collins, que lo veis aquí arriba, que es el concepto de culturonomics, ¿no? Si hay algún periodista, sería importante que empezáramos a lo mejor a hablar de esto, que es cómo evoluciona un término, una palabra, a lo largo del tiempo. No utilizamos todo en español, pero sería interesante, ¿de acuerdo? Un campo de investigación que vincula las tendencias culturales con análisis cuantitativo de una palabra sobre un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Pues efectivamente, digo, bueno, pues si tenemos los discursos, podemos empezar a contar palabras, y con R de verdad que es trivial, contar palabras, y hay paquetes para representarlo. ¿Cuántas veces aparece nación? ¿Cuántas veces aparece constitución? ¿Cuántas veces aparece España? Y eso empezar a pintarlo, ¿de acuerdo? Pues empezamos con análisis de frecuencias, que eso es el fundamento de lo que veis en muchos periódicos, de las nubes de esas de palabras tan fantásticas, ¿de acuerdo? Que tiene sus problemas, y ahora os va a contar Pedro por qué, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejo y que lo cuenta Pedro, cuál es el problema de las nubes de palabras, los misterios que nunca se han contado. Sí, no tengo micrófono. Gracias, Carlos. Bien, y gracias sobre todo por invitarme a participar en este trabajo, porque he aprendido muchísimo. Y aunque bueno, pues las técnicas ya las conocíamos del análisis de Enron y de otras cosas, esta aplicación, que además a mí me gusta decir que no hay discurso ni hay texto inofensivo, porque con este tipo de técnicas se le puede sacar mucha punta a todo ello. Bien, cuando nos planteamos lo de los discursos, bueno, primero mencionar que la librería TM de Text Mining es una verdadera maravilla y para cualquiera que maneje texto ofrece con muchísima simplicidad un montón de funciones que permiten muy rápidamente hacer cosas básicas para el procesado de texto. En primer lugar, tenemos que limpiar de puntos y de caracteres que no tienen interés. Luego tenemos también que filtrar palabras que no añaden contenido semántico, como son todas las preposiciones y todas las conjunciones y otra serie de palabras que se suelen llamar en inglés stop words. Aquí también decir que ha evolucionado bastante, quien utilice R, si hay gente en la sala, la versión 3 de R y la versión de la librería TM para 3
para R3, ha mejorado muchísimo las stopwords en español. Y también ya aprovecho para decir que, bueno, estamos hablando de las ventajas de R, pero también tenemos que hablar de una pequeña carencia, pequeña o grande para los españoles o para el habla española, y es que muchas de esas cosas no están suficientemente bien adaptadas al español todavía, y hay cosas que hay que, digamos que, como dice Carlos Gil, frecuentemente si no lo hacemos nosotros nadie va a venir a hacerlo, evidentemente. Bien, pues entonces lo que hicimos fue filtrar las stopwords y además es importante añadirle palabras que no nos interesan porque van a aparecer siempre. Una de ellas es España. España y todas las variaciones, España, españoles, españolas, etcétera, etcétera. Bien, una de las también limitaciones que tuvimos en aquel momento es la del lematizador. Lematizador es un programa, un algoritmo que extrae la raíz de la palabra, de tal manera que tenemos pues españoles, españolas, España, pues es España, es el mismo concepto, y entonces pues bueno, te permite extraer y tener todas las palabras equivalentes. En aquel momento, noviembre del año pasado, la versión de Snowball, que es el lematizador de R, no funcionaba suficientemente bien y tuvimos muchos problemas. Ya funciona mucho mejor, he de decirlo. Pero bueno, Carlos y su equipo han hecho una labor muchísimo mejor, digamos que una forma mucho más elaborada. Voy más deprisa para que no entretenernos. Bien, ¿qué son los mapas de palabras? Pues es una forma de visualización de textos, de textos que pueden ser sencillos, como aquí es en este caso, que son palabras individuales, o pueden ser también conjuntos de palabras, depende de lo que tú le das a la librería para visualizar. Y es muy sencillo, es la palabra. El tamaño es proporcional a la frecuencia y luego bueno, tienes también muchísimas posibilidades de combinar colores y de hacer, bueno, pues para que quede más vistoso. Aquí tenéis, por ejemplo, los de 4 años representativos de la evolución de los discursos. Entonces, pues bueno, se leen directamente. Vemos cómo, lo veréis posteriormente, la palabra patria aparece con bastante frecuencia en los primeros años del reinado y luego va desapareciendo y aparecen otras como son sociedad o país. Por ejemplo, esto es muy fácil de ver en lo que es una matriz o si lo representas todos todos juntos, con la misma técnica, simplemente leyendo vas detectando diferencias, ¿no? Bien. La librería de WordCloud es una pequeña maravilla, porque además de esto permite hacer workclouds de comparación, que los hace automáticamente con una sola función. Ya os digo, es de lo mejorcito. Aquí tenéis la matriz de workclouds, que esto pues para todos los años, y aunque está en pequeño, ya se distingue, pero en cuanto la visualizamos en grande, pues lo podemos ver. Y aquí tenemos, pues para todas las palabras, la matriz, el workcloud, la nube de palabras para todas ellas. Bien, y yo creo, que esto, Carlos, mejor lo comentas tú. Como decía Pedro, una manera de representarlo que es muy atractiva, que es como muy cool, muy guay, tal y cual, es la nube de palabras, pero de toda la vida tenemos las barras, ¿no? Veis que la palabra que más se ha publicado, con la salvedad de que hemos quitado España y españoles, ¿de acuerdo? Es paz, en todos los discursos del rey. Paz, sociedad y debemos. El rey es muy machacón en debemos, esfuerzo, todos juntos y tal, ¿no? Así, ¿no? Eso es una característica que se ve también en los discursos. Con 140 veces que ha aparecido, ¿de acuerdo? En los 38 años, ¿vale? Hicimos lo voy a saltar, si coges de las 3 palabras de mayor frecuencia de cada discurso y representado de una manera un poco especial, rojo la que menos frecuencia, verde un poco tal y la amarilla la que más frecuencia. Podéis ver qué término es el que más aparece, ¿no? Pero no es la manera quizá más potente, ¿vale? De verlo así, por frecuencias, ¿vale? Y claro, si tenemos la información para una sola palabra, digo, ¿por qué no podemos procesar 2 palabras, 3 palabras, 4 o 5? Teniendo los conjuntos, vamos a ver cuántas veces aparecen parejas de palabras. Entonces, pareja de palabras, 2 grams, que es básicamente lo que hace Google, pues buenas noches, Unión Europea, mejores deseos, sociedad española. Bueno, algo indica, ¿no? 3, afecto, mejores deseos, los despedidas, podemos haberlo filtrado, cierto, podemos haberlo filtrado. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es muy típico también. Muchos mensajes al principio, en los primeros 10 años, muy enfocados a tranquilizar al estamento militar, ya lo sabéis, pero ya fijaros que cuanto meto más número de palabras, la frecuencia se diluye, el análisis es complicado.
¿de acuerdo? Con 4. Mayor afecto, mejores deseos, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad, importante, pobreza, marginación, exclusión social, o sea que también de alguna manera vela por la sociedad en general, ¿vale? Esto es una manera de verlo, ¿de acuerdo? Frecuencias, y otra manera de verlo es decir, bueno, pues, ¿y dónde aparece la palabra libertad? ¿En qué discursos? ¿Y la palabra constitución? ¿Y la palabra crisis? ¿Y la palabra desempleo? ¿Dónde aparece? Y eso tiene que ver con lo que pasaba en ese momento en el tiempo, y es de un poco ya la parte de Culturonomics que contábamos antes. Pues voy bastante rápido, voy a ir un poco rápido, ¿de acuerdo? Pues aquí tienes ejemplos. Patria desaparece y cómo aparece país, ¿de acuerdo? Y ya inexistente patria, yo no he oído ningún discurso donde habla de patria, quizás siga habiendo, bueno, perdón, el último año siga habiendo algo de referencia, perdón, la anterior, cero, ¿de acuerdo? País, terrorismo, curiosamente, en los momentos del plomo habla de terrorismo, pero tampoco tanto. En cambio sí que habló mucho de terrorismo en los años que estaban antecediendo la tregua reciente de ETA. Curioso, ¿no? No es curioso, claro. Los mismos términos para Google Ngrams, que tiene una sección, una librería para una página web que hace lo mismo, buscando sobre los libros que ha almacenado de los años 2009, que ha escaneado, pues toda esa biblioteca digital en español, los términos los puedes buscar. Se ve para un patrón parecido, pero claramente está diluido porque tienes influencia latinoamericana, de cualquier término, etcétera, ¿no? Entonces, pues aparece más velado que el discurso. Por eso es importante tener aislada la variable, ¿de acuerdo? Corrupción. 1. ¿De acuerdo? Honesto. 0. Honestidad. 1. Desempleo. Crisis del 92-93. Acordaros. También. Y por supuesto ahora. Paro, el equivalente. Pues se utiliza a veces giros de palabras. Crisis. Todas las crisis económicas que hemos padecido, después de los mundiales de fútbol correspondientes y de la Expo, pues aquí los tenemos, ¿no? Somos especialmente buenos haciendo eso. Las ferias y luego Cataclán, ¿de acuerdo? Igualdad. En algunas cosas llama la atención, especialmente para por aquí. Las mujeres, pues lo siento, pero os nombra bastante poco. Y a los jóvenes está por aquí. Paz es bastante, lo nombra bastante, aunque últimamente ya, pues como no hay tampoco mucho de lo que hablar de eso, pues ya se olvida. Familia, constante y un poco menos. Europa, y no sé por qué este pico aquí en el 92, la verdad. ¿Entramos en la Comunidad Europea en el 92? No. Ah, por la Expo, joder, la Expo. Europa, tal, estamos integrados en Europa, tenemos AVE y todas esas cosas. Esfuerzo, esa nunca falta, ¿de acuerdo? Cultura. Bueno, termino una primera parte y ahora vemos las novedades que hicimos sobre este discurso que hicimos, de estudio que hicimos en noviembre, ¿de acuerdo? Hemos hecho análisis por frecuencia, hemos hecho análisis de serie temporal, sí que relación con la historia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El tema de la elegibilidad es curioso, es un indicador interesante y que podrían aplicarse el cuento, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, entonces a partir de este momento es cuando aparece lo nuevo que queremos contar, ¿vale? Hemos dado una vuelta de tuerca y entonces esta parte la va a contar Alfonso, ¿vale? Lo que hemos hecho. Bueno, en primer lugar, agradecer a Carlos que me haya dejado participar. Puede sonar un poco a peloteo porque es mi jefe, pero la realidad es que me ha dejado. Hemos creado una web donde tenéis todo el resumen, conclusiones de algunos de estos términos, pero además también tenéis un pequeño buscador. Hemos hecho un servicio REST que se puede consultar desde la página, que es los de discursosdelrey.co.nr. No tenemos mucho más dinero, entonces el tema es gratuito, el dominio. Entonces, tampoco sabemos cómo va a escalar el servicio, si se va a caer, pero tenéis la oportunidad de buscar los términos separados por comas y una visualización muy sencilla como la de Google Ngram y podéis jugar un poquillo con ello, ¿vale?
en la reunión que hicimos en noviembre, estoy casi fuera de tiempo, voy a terminar de hacerlo rápido. En la reunión de noviembre, en el debate que tuvimos, la gente empezó a decir, ya, pero claro, joder, pero sería muy importante saber si las palabras son sustantivos, verbos, a qué distancia se encuentran los sustantivos de los verbos, y ojo, incluso sería interesante saber si la palabra y los discursos tienen planteamiento, nudo, desenlace, pues tienen características diferentes. Son las cosas que habitualmente hablamos en los grupos de R, ya veis que esas cosas, pues bueno, nos da por ahí. Entonces, no lo hicimos en aquel momento, no teníamos potencia de cálculo o la manera de poder entenderlo y hacerlo, y entonces encontramos una manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Granpal es un servicio libre, está en una web alojada por la Autónoma, ¿de acuerdo? Y la han currado un profesor de lingüística de la Autónoma junto con un profesor de matemática aplicada de la UPM, y es básicamente, metes un texto, una palabra y tal, como el programa aquel de la Universidad de Alicante, y te da de cada palabra. Si ya metes una sola palabra, pero si metes un texto, de cada una de las palabras te dice si es verbo, si es sustantivo, si es adjetivo, si es nombre propio, si es un determinante o qué es. Entonces, la potencia que podemos conseguir con ese en cuanto descubrimos la existencia de esta página web, fue brutal, ¿no? Entonces, fue Alfonso el que directamente, interaccionando con esa página web, enchufando todos los discursos y sacando la información por fuera, creó un conjunto que se puede analizar con R. Puso la palabra, bueno, incluso el párrafo. Fue capaz de procesar y dijo, de cada palabra, ¿en qué frecuencia tenía? ¿Cuál era su raíz? La potencia de esa parte de herramienta es que es mucho mejor que aquella de Corpus. Está hecha con estos tíos de la universidad, estos lingüistas, y las palabras están lematizadas también. O sea que deberíamos y debiera es lo mismo para ellos, es deber, ¿de acuerdo? Te da el verbo directamente. O sea, está lematizado. O sea, la potencia es brutal. Y directamente es una página de libre acceso, ¿de acuerdo? Entonces, cogimos interaccionando con eso, que es lo que hizo Alfonso, y entonces lo que hacemos ahora es podemos hacer el mismo ejercicio que el anterior, analizando los verbos, los sustantivos y los adjetivos. Así de sencillo. Que antes las nubes de palabras que teníamos antes estaban completamente intoxicadas, sustantivos, verbo mezclado, ¿de acuerdo? Y de esta manera podemos tener un análisis bastante más fino. El verbo que más predomina es hacer y unir y beber, como veis. No voy a extenderme mucho más, tenéis el Prezi a vuestra disposición y lo miráis más despacio, ¿vale? Quiero entrar aquí en un par de detalles. Los adjetivos, las categorías que más predominan son verbos, sustantivos y adjetivos. Y los adjetivos tampoco añaden excesivo valor, la verdad. ¿Vale? Una parte interesante que es justamente cogiendo eso. Si sé de cada palabra en qué párrafo está, y digo, joder, y resulta que es curioso porque cada discurso tiene una media de 9 párrafos, digo, ¿y si hiciera la composición de dividir lo que me dijo una persona, un asistente de la reunión? Y si tenemos los 3 primeros párrafos son de planteamiento, de discurso. Los 3 siguientes son de nudo, de un poco de planteamiento, un poco donde está la chicha. Y los 3 últimos de desenlace. ¿Hay diferencia entre verbos, sustantivos, adjetivos, entre un grupo y otro? Para probar. Entonces, una manera muy tosca de verlo es así, porque no se ve un pijo, ¿de acuerdo? Que ves, hombre, si lo ves así muy lejos, como decía un profesor mío, tú míralo de lejos. Pues sí, ¿veis aquí? Que hay grupos aquí al principio y luego que es diferente del final. Los rojos, los verbos, no me acuerdo cuál era, rojos, verbos, rojos, nombres medio rosa y verdes adjetivos. Pues fijaros este año 2013, al principio es diferente del final, ¿vale? Digo, vale, bueno, y esto es por cada uno de los párrafos, voy a simplificar, voy a cogérmelos solamente todos los 3 por 3 por 3, ¿de acuerdo? Solamente el pretendento, nudo y desenlace y agrupo. ¿Cuántas frecuencias, cuántos verbos hay en los 3 primeros párrafos? ¿Cuántos verbos hay en el segundo párrafo, en los tres siguientes? ¿Y cuántos verbos hay en los 3 últimos? Con este estudio. Y hay patrón. Esto es lo que decía antes el compañero. A propósito de todas estas cosas, ver si hay patrón. ¿No lo veis que hay patrón? Sí. Al que descubra el por qué le doy un premio. Este está manipulado, ¿de acuerdo? Tuvimos problemas en la extracción y cuando hemos cogido el discurso lo hemos tenido que meter a mano y curiosamente cuando lo hemos metido a mano pues no hemos replicado el comportamiento del resto. O sea que realmente el planteamiento, nudo y desenlace sí que tiene el discurso esa estructura por dentro. Es más, dado un discurso cualquiera del rey, si no obedece este patrón, decimos o no lo ha hecho el rey o no es, no es un discurso de Navidad. De ahí viene la potencia de esa parte de data mining. ¿De acuerdo? Y la verdad, poco más. He empleado mencionar al compañero Rafael Bermejo con sus programas de radio. En esta página, en esta web, podéis ver su estudio, un programa muy interesante, analizado los discursos de manera radiados, ¿vale?
Y bueno, lo que decía antes Alfonso, pusimos el reto en otro grupo de usuarios de R a ver si alguien era capaz de hacer la web y bueno, ya no te animes porque ya está hecha, no te preocupes. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Y podéis interaccionar y hay un buscador donde podéis buscar esas palabras y ver las frecuencias y los términos que os queráis. ¿De acuerdo? Gracias. Debido al tiempo que tenemos, solo 2 preguntillas, ¿vale? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy sencilla. Si creéis que podéis llegar a identificar los diferentes autores de los discursos del rey. Sí, la respuesta es sí. Sí, aquí. Con un tratamiento un poquito más especializado de la señal, de esta señal, no en este, que está un poco colapsado y eso es enmascarado. Analizando esto sí. Y haciendo alguna cosa más especial, teniendo en cuenta esos análisis que dicen distancias entre sustantivos, adjetivos, no sé qué, no sé cuánto, que estamos ahí al lado a poder hacerlo, sí se puede. Dejas la huella de cómo escribes. Sí. Comentaros que ya hay algoritmos, eso el tema de que muy Estados Unidos, aquí vendrá la ola. Ya hay máquinas y hay algoritmos que suplantan a periodistas, escribiendo noticias de periódicos de deportes. Hay muchas crónicas de deportes que están hechos por algoritmos. Solamente avisaros. ¿Otra pregunta? Te doy una camiseta también. No lo hacía por la camisa. Me pareció muy interesante una pregunta desde el punto de vista técnico. Es gratis y, bueno, poniendo un poquito de esfuerzo se puede poner, pero no sé si lo puedas decir, pero, o sea, realmente cuánto es el esfuerzo de hacer algo básico como, por ejemplo, una gráfica de CloudWorks, no sé, de empezar de... Esfuerzo, librería, creo que a la función le metes solamente el conjunto y ya pinta. ¿Perdón? ¿Otra vez? Coges la función que se llama WordCloud, le metes el conjunto de datos que tienen que tener palabra y frecuencia y automáticamente pinta. Bueno, te puedo contar mi experiencia. Googleas WordCloud R y te sale un ejemplo perfectamente reproducible que tú lo copias y lo pegas en la consola tan fea de R y te sale el WordCloud. Es muy... Sí, la WordCloud R, o mejor dicho, pon R primero, R WordCloud, y me parece que hay un tutorial, ahí te salte el de los primeros resultados, te sale, normalmente en estas entradas del blog publican el código, tú lo copias y lo pegas y verás el WordCloud. Así es como aprendí yo, vamos, que tampoco he hecho yo ninguna cosa especial. Vale, pues vamos a cerrar aquí. Si tenéis más preguntas, ahora en la salida podéis hacérselo a los ponentes. Desde la organización agradeceros la asistencia y recordaros que tenemos el próximo taller de Big Data en mayo, ¿vale? Y ahí sí que se va a comentar una cosa que han preguntado por ahí atrás, que sería R con la integración en Hadoop, ¿vale? Muchas gracias a todos.